Bueno, buenos días a todos. De verdad es un honor estar acá y hacer parte de esta conmemoración. Yo me siento parte de estos 10 años, no solo porque, aunque no lo mencionamos en la presentación, yo soy parte de la junta directiva de ISA, la holding de esta gran organización que es ISA y sus empresas, que estamos en 5 países, somos una organización de talla latinoamericana de primer nivel, somos de los actores más relevantes que hay en el sector energético en nuestra región y eso me hace parte de, claro, de esta conmemoración, pero mi relación con ISA Intercolombia es más antigua. Nosotras nos conocemos hace ¿cuánto, Ana? Unos 8 años, los he acompañado en una parte importante de este recorrido, en otros roles desde donde he estado siempre he tenido un vínculo con ISA, un vínculo que me enamora, no solo me conecta, sino que me enamora, porque ISA tiene las mejores prácticas sociales, ambientales, de sostenibilidad del país. Es un ejemplo, no solamente en el país, como se los decía, sino en la región. Así que estar aquí hoy en esta celebración, en esta conmemoración, es muy importante para mí. Hice un montón de esfuerzos para llegar y les agradezco la paciencia por esperarme para lograrlo. Pero estar aquí de verdad me hace sentir muy orgullosa y me hace sentir muy responsable de esta conversación. Ahora Antonio me decía un poco qué hago yo en la vida y al final lo que yo hago en la vida es conectar gente, conectar empresas, ser un puente entre lo público y lo privado. Desde donde he estado, siempre he estado conectando y siempre tengo al final, en el fondo de mi corazón, la necesidad de sentir que lo que yo hago es redunda en un bien más importante que mi propio bienestar, el de una sociedad. Entonces, de verdad les agradezco infinitamente esta invitación y les voy a hablar de este tema que suena mucho y que a veces esas cosas que suenan tanto confunden. Y aquí es una conversación que tiene la única intención de generarles un apetito para conversaciones posteriores sobre lo que es la transición energética justa y el rol que tiene cada uno de nosotros en ella. Si me ayudan con la siguiente. ¿Qué es la transición energética? Antes de ponerle ese apellido divino que tiene ahora, que es justo. La transición energética no es sino dar un paso. No es la primera vez que como humanidad tenemos una transición energética. Nosotros empezamos de la leña al carbón, del carbón al petróleo y gas, luego a la electricidad. La electricidad se crea a finales del siglo XIX, pero hoy en Colombia hay 500.000 familias sin servicio de energía eléctrica. Tenemos 1.500 hogares que cocinan con leña. Eso quiere decir que por lo menos hay un cruce de gente que tiene energía eléctrica y sigue cocinando con leña. Aquí hay retos enormes, hemos dado pasos gigantes en términos energéticos como especie y sin embargo tenemos unos rezagados. Ahí empezamos a intuir qué es eso de la transición energética justa. Y es que sí, estos pasos los hemos dado como humanidad, pero nos quedan unos atrás. ¿Qué tan justo es eso? Vamos a ir decidiéndolo juntos. ¿Cuál es esta transición energética a la que nos invita hoy el mundo? No es un tema de una política de gobierno, no es un tema de Colombia, no es que somos los precursores, es que esto ya nos tocó y ya está pasando. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que ir pensando que en esas fuentes renovables, que son muy valiosas, que son la estructura económica de nuestro país, que son la estructura económica de muchos de nuestros departamentos y municipios, se van agotando, pero que además su consumo ha tenido impactos negativos en el ambiente. Esos efectos se tienen que ir mitigando porque ya estamos viendo las consecuencias y el cambio es a pasar a unos que tengan menos efectos negativos. ¿Cuáles son los que hoy se están satanizando? El petróleo, incluso el gas, que se considera un energético de transición, el carbón, y tenemos zonas dependientes de la extracción y comercialización del carbón, e incluso las hidroeléctricas, por el impacto ambiental en su construcción. Aquí pues tenemos el protagonismo innegable de la gran hidroeléctrica que es Hidroituango y que tiene la posibilidad de generarnos una confiabilidad y estabilidad en el suministro energético altísimo, pero que ha tenido unos retos sociales y ambientales. Eso también nos habla de cómo nos aproximamos a nuestra manera de generar la energía.
cómo lo hemos hecho y qué tiene que cambiar. Y aquí no solamente es un cambio de tecnología, sino de manera de comunicarnos, de manera de ejecutar los proyectos. Y se habla, por supuesto, de la solar, de la eólica, de la biomasa, que tiene un tremendo potencial en el país, de cómo La Guajira y cómo el corredor de Galera Zamba tiene los mejores indicadores de radiación solar. Pues resulta que yo trabajo con varios países y en todos se dice lo mismo. Todos tienen el mejor potencial de radiación solar. Todos tienen el mejor potencial de generación eólica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero dar el salto, porque sí o sí nos toca, pero darlo bien, conectando con todos, haciéndolo de la mano de nuestras comunidades, respetando lo que tenemos en cada región, en potencial energético, en costumbres de consumo, en necesidades de desarrollo. Porque estos energéticos sí fueron la base del desarrollo de muchas de nuestras comunidades, municipios, países, pero no han sido suficientes para que vayamos todos en la misma línea. Así que este cambio no es solo de tecnologías a unas menos contaminantes, que sí es la prioridad, pero les cuento un dato. Colombia viene integrando en su matriz energética renovables con una razón que es distinta al resto de países, incluso de Latinoamérica. La mayoría de países de Latinoamérica estaban introduciendo los renovables por temas ambientales y de escasez de estos renovables. Nosotros lo estábamos poniendo por complementariedad, porque en cambio no tenemos problemas fuertes de gestión de gases de efecto invernadero en nuestra generación, pero, o sea, contaminantes, perdón, en nuestra generación, pero en cambio sí de vulnerabilidad. ¿Recuerdan el niño pasado, alguno? Tuvimos un estrés tremendo, el anuncio de un posible apagón nos llevó a terror para aquellos que, no todo el auditorio, pero algunos recordamos el terror que fue en el 92, el apagón. Y en el 2015-2016 tuvimos el niño más largo y más intenso que ha sufrido el país y no nos apagamos. Y adivinen por quién, por este sector, entre otras por ISA, por los generadores, por los transmisores, por los distribuidores, porque tenemos un sector súper fuerte, gracias a estos. Que no se nos olvide, aquí hay que garantizar la energía, y garantizando la energía ir transformándonos a ser más limpios, ¿sí? Pero lo primero es que imagínense sin luz. Y ahora que se imaginan sin luz, acuérdense que hay 500.000 hogares que no la tienen, ¿sí? Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque esta transición energética, que como les cuento en Colombia no empezó por temas ambientales, hoy ¿por qué se vuelve un tema ambiental? Por lo que les acabo de contar. El niño más intenso y más largo de la historia nos pasó, y adivinen qué, nos están anunciando que puede venir otro igual o peor. Entonces resulta que sí tenemos razones ambientales también en Colombia, aunque nos preciamos de tener una matriz de generación limpia, porque nuestra matriz limpia lo es en energía eléctrica, pero uno de los mayores consumidores de energía es el sector transporte y otro el industrial, y estos no están electrificados en su totalidad, así que sí tenemos retos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es necesaria la transformación energética, la transición energética? Es urgente, estamos súper tarde. Para los que tenemos la suerte, el privilegio y el susto de tener hijos, pues sabemos que dejarles este planeta a esta gente donde no puedan respirar, pues no es chévere, ¿cierto? Uno no lo suelta, ¿verdad? Uno no lo suelta, no le quiere dejar este lío. ¿Qué pasa acá? Nosotros venimos desde la década de los 60 subiendo paulatinamente la temperatura. ¿Cómo? Creciendo, desarrollándonos, mejorando en tecnología, teniendo más desarrollo. ¿Así? ¿Con la intención de dañar? No. ¿Con la mala intención de acabar con las selvas, con la naturaleza? No. Con la intención de crecer, haciendo la actividad humana. Eso fue lo que hicimos. Claro, que nos faltó saber que estábamos haciendo un daño, pero ahora lo sabemos y no nos podemos hacer los locos. Mala suerte que otros crecieron más rápido y nosotros no. Y ahora, los que crecieron y los que no crecimos, nos toca juiciosos. ¿Eso es justo? No suena tan justo, ¿no?
No suena tan justo que nos pidan en la Unión Europea el Pacto Verde que seamos sostenibles cuando ellos se comieron todos los gases de efecto invernadero que pudieron y crecieron y son ricos. Hoy nosotros tenemos limitaciones de crecimiento, se satanizan nuestros principales productos de exportación, que son el petróleo y el carbón, para que le bajemos la temperatura al planeta. Pero es que nos toca. ¿Cómo nos toca? De a pasos. Ninguna de las transiciones energéticas anteriores se dio en un solo momento. Todas, sin excepción, se dieron gradualmente. ¿Qué implicaron? Adaptaciones tecnológicas, adaptaciones sociales, adaptaciones laborales, porque ¿qué hacemos con las personas que eran desollinadores? ¿Saben qué es eso? Los que limpian el hollín de las chimeneas de carbón. Es una profesión extinta. Mañana tal vez no tendremos los que manejan los drills, los taladros de las perforaciones, porque se extinguirá, pero más adelante, no es de un día para otro. Hay que hacer una transformación laboral, hay que acompañar a aquellos jugadores que pierden en la transición en cambiar su manera de ganarse la vida. Hay que acompañar a las sociedades, comunidades en aprovechar esos saltos tecnológicos para hacerlo mejor y crecer todos, sin que se quede uno, que es lo que nos ha pasado hasta ahora. Entonces sí es necesaria y es urgente, pero no toca hacerla a la carrera, no toca hacerla abruptamente y sobre todo no toca hacerla dejando de lado lo que ya hemos ganado. Hay que hacer mejor lo que hacemos e ir migrando a una manera de actuar como sociedad más sostenible ambiental y socialmente. Siguiente, por favor. Y entonces uno dice, ¿pero por qué a mí? Si yo no he crecido tanto, si yo no he contaminado tanto, si mi matriz energética ha sido desde el 2018, está entre las 10, para que sepan y se sientan orgullosos, entre las 10 más sostenibles del mundo. Fuimos la primera matriz energética latinoamericana en estar en ese top 10. Le ganamos a Uruguay, ya Uruguay nos ganó, pero dijimos eso ahí. Pero hemos estado siempre sostenibles, porque yo, que además vivo del petróleo, que además lo que más exporto es carbón, y yo no lo uso. ¿Sabían que acá usamos muy poquito carbón? A mí en el mundo me preguntan un montón, pero ¿cuánto generan con carbón ustedes y yo? Nuestras térmicas generan sobre todo con fuentes líquidas. Tenemos pocas generadoras de carbón y además varias de ellas tienen unos elementos de sostenibilidad impecables, fantásticos. Generamos muy poco con carbón, casi ni se siente en la matriz energética eléctrica, pero tenemos muchos procesos industriales. Porque a mí, pues, siguiente. Porque nosotros no emitimos mucho. Latinoamérica completa, como África, impactamos en el 4% las emisiones, es muy poco. Colombia, 0.54. China, por supuesto, es el rockstar de la contaminación, 30%. Le sigue Norteamérica, no es para sorprenderse, 17%, y luego Europa, porque es más chiquito. Si hubiera sido más grande, les gana, con 11%. Nosotros no somos los grandes contaminadores, pero en cambio, queridos, somos los más vulnerables. Tenemos cada vez fenómenos del niño y de la niña, más largos y más intensos. Varios de ustedes recuerdan la emergencia del 2010-2011, donde se inundó el país y destruyó la infraestructura social. Hospitales, acueductos, alcantarillados, escuelas y vías destruidas por todo el país. Todavía no nos acabamos de recuperar, para que sepan de esa crisis. ¿Y por qué a mí? Porque aquí estamos hablando del sector energético, ¿cierto? Porque aquí la energía es lo que nos une, la buena energía que tenemos todos, pero esta también, esta que impacta en el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia no, el sistema energético sí, del que hacemos parte. Por eso los ojos están puestos sobre nosotros, porque el sector energético tiene el mayor potencial de reducción. Si es necesaria una transición energética para mejorar las condiciones del calentamiento global, a donde hay que ir, a China, primero ahorquemos a China, luego Norteamérica, pero también al sector energético. ¿Cuál? Todo, incluidos nosotros. Entonces sí, nos toca a nosotros, nos impacta a nosotros y por eso nos toca meternos en la transición energética. Siguiente.
Pero como les digo, no toca a la maldita sea. Toca saber dónde, por qué. Y esta, no le he dado los méritos, pero allí están en todos lados las fuentes. Esta es el BECO, se llama comúnmente BECO, que es el balance energético de Colombia que saca la UBI. Con este balance energético decimos, uy, nos falta energía, por favor pónganse generadores a pensar cómo generamos. Métanle más plata a las plantas, piensen en hidroeléctricas, ojalá sostenibles, cada vez más pequeñas centrales hidroeléctricas, solares, eólicas, pero metámosle cómo compensamos esa demanda que crece, porque sí queremos crecer en consumo energético, porque así se crece como sociedad, así se desarrolla. Y recuerden que hay 500.000 hogares donde hay que crecer energéticamente porque no hemos llegado. Y cuando uno ve, resulta que uno dice que hay bagazo en la generación energética, sí. Eso quiere decir que tenemos hogares que cocinan con basura, tenemos hogares que hacen calentamiento con residuos. Estamos de verdad en condiciones deplorables en muchos aspectos, pero lo más importante es ver cuáles son las fuentes. Hay que cambiar el transporte y la industria ya, y hay que mejorar el uso eficiente de la energía también en lo residencial. Y si ustedes ven, miren el porcentaje de ineficiencia que hay en el consumo. Entonces sí, hay que sustituir las fuentes energéticas, pero la transición energética sobre todo va desde el cambio de mentalidad y del consumo, y ahí todos somos protagonistas. ¿Sí? Siguiente. Yo no quiero entrar en detalles técnicos, pero solo contarles que a quién le toca asumir la transición energética. Pues a todos, como les acabo de decir, a todos como consumidores, pero al sector energético en particular, cada uno tiene un rol. A los generadores, pues hay que meterle las renovables no convencionales lo más que se puedan, hacer más eficientes y más sostenibles los sistemas de producción de los que ya están, e ir migrando la composición sí a una más sostenible también para el transporte. Meter esos nuevos energéticos súper sexys como el hidrógeno, ¿cierto? Pero esos van acompañados de tecnología. Quiero decirles que hoy no hay un sustituto serio, confiable para el transporte de carga, por ejemplo. Los vehículos a gas no tienen suficiente autonomía para lo que requieren los vehículos de carga. Hay pruebas de hidrógeno que hoy no se han cerrado. Entonces, no se pueden hacer transformaciones energéticas sin que haya con qué. Vamos caminando hacia allá, y a esto hay que meterle tecnología en el mundo, no solo en Colombia. En la transmisión, pues tenemos que tener redes más flexibles, modernas, adaptadas, digitalizadas, pero además tenemos una oportunidad que ya nos va acercando a, porque esto se llama transición energética justa, y es que tenemos la oportunidad de acompañar distinto a las comunidades. Aquí lo hemos dicho, han sido nuestras aliadas. Las comunidades son el proyecto también, para ellas, por ellas vivimos, pero es muy difícil ser el que lleva la red por encima y no poder acompañar al que no tiene energía debajo de la línea. Eso es un poco cruel, pero no se puede. Hoy esta transición energética nos abre estas puertas, nos está diciendo, vamos abriendo el camino para que puedas entrar. Los distribuidores, que son los que llegan con su factura a las casas, bueno, los de la factura son estos, pero los que conocemos, los de la cara más visible, estos dos tienen que ir pensando en nuevos negocios, tienen que ir pensando cómo le enseñan a la gente a consumir eficientemente, cómo le venden a la gente electrodomésticos más eficientes, cómo acompañan a la gente para consumir mejor, porque sí, la gente sí va a consumir menos, pero va a tener el mismo confort, el mismo bienestar. O si consume más es porque va a tener un desarrollo productivo diferente. Estos tienen retos de promover el desarrollo social en situ, pero a todos los agentes de la cadena nos abren la oportunidad de acompañar que debería ser la meta de toda persona que pise el sector energético, y es que tengamos 100% de cobertura. ¿Y una cobertura cómo? Una cobertura incluyente. Incluyente suena divino, súper bonito, lo vimos en varias de las diapositivas. Significa que se construye con la comunidad. Yo no llego a la comunidad a darle lo que yo creo desde Bogotá o desde Medellín, desde el estrato 6, que necesita la comunidad. Parece que la comunidad de La Guajira pues necesita un bombillo. No, la comunidad de La Guajira a lo mejor necesita agua. ¡Qué sorpresa! ¿Cierto? Y entonces yo llego con bombillo, pero si lo que necesito es un sistema de extracción de agua,
puede que necesite el bombillo y el agua, y también un conector para tener conectividad, porque es que estamos en este siglo y necesitamos estar conectados. Y hay toda la bibliografía que quieran de la oportunidad que traen las renovables de incluir a las mujeres en los procesos de generación y distribución de energía. Las renovables han sido y han demostrado tener ese potencial. Ya hemos visto en Castilla la Nueva, que ese proyecto de Ecopetrol, cómo las mujeres ya tienen capacidades renovadas y técnicas en la zona. Cómo tenemos en el Pacífico proyectos donde las mujeres fueron capacitadas, en la Alta Guajira también. Luego es una oportunidad de no crecer como siempre, de crecer distinto, de crecer respetando las particularidades de cada comunidad, de crecer supliendo las deficiencias que tuvimos cuando crecimos, dejando a otros rezagados, ¿sí? Y no es solo dejarlos como usuarios, es también unirlos como proveedores, respetándolos como proveedores, no como hermanos mayores, no como superiores, como pares, cuando no, como aprendices, nosotros de las comunidades, por supuesto. Pero ¿cuál es la buena noticia de esto? Que el reto en transmisión es un poco distinto que el para los otros, porque sin transmisión no hay transición, no necesitan. Todas esas renovables necesitan ser transportadas por esa autopista que llevamos nosotros para que lleguen a casas, a hogares, a los territorios. Sin transmisión no hay transición. Entonces tenemos un lugar privilegiado y como los privilegios traen responsabilidades, pues también tenemos la responsabilidad de avanzar de la mano de los demás agentes. Siguiente, y ya voy a acabar, prometo. Esto es solo para que tengan qué es lo que ha dicho el gobierno que es esta transición, y es un resumen de lo que ya hemos dicho: cambiar, meter nuevos energéticos, ir cambiando. Y una cosa que no mencioné y es muy importante, y es cambiar el modelo económico de una economía muy dependiente del extractivismo a una economía productiva que incluya otros servicios y producciones más neutros con el ambiente. Pero esto solo quiero que lo tengan como abrebocas, ¿sí? Está en la hoja de ruta de la transición energética, no hay nada de mi autoría, no hay nada inteligente acá que yo haya incluido, es un resumen, ¿sí? Siguiente, es solo un abrebocas para que lo piensen. Pero ¿qué es lo que me gusta a mí de esta propuesta que viene de transición energética justa? Y es que tiene unos principios que son democratizar la energía es para todos, sí o sí, no a cualquier precio, a precio que se pueda pagar, al precio que se pueda tener y con el mínimo impacto social y ambiental, que es gradual, y eso es un gran avance en la conversación de la política pública. ¿Por qué ese tenor de? Porque a mí es porque dijeron un momentico que aquí ya no hay contratos de exploración ni de sísmica de petróleo. No, un momento que es gradual porque nos quebramos como país. Y hay que garantizar la confiabilidad, que creo que es un respiro para todo el sistema. Y dijimos, uy, fijo, menos mal ajustaron eso. La participación social, y es que aquí tenemos que dejar de hacer política pública y diseñar incluso los sistemas energéticos y prestacionales desde un escritorio. Hay que ir y construirlo gracias y a partir de la comunidad y con la comunidad, porque solo la comunidad sabe qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Lo demás es un intervencionismo abusivo. Y finalmente, la transición energética es intensiva en conocimiento. Todos tenemos la oportunidad de aprender, ¿sí? Entonces, este es el mensaje que les quería dar, la última, y es, aquí les dejo es una pregunta: ¿qué quieren ser? ¿Qué quieren ser respecto de la transición energética justa? ¿Una víctima? ¿Un observador? A ver qué va a pasar. ¿O quieres ser un protagonista del cambio? Y me perdona Van Gogh que le moché medianoche estrellada, pero no me cabía. ¿Qué queremos ser? Claramente Isa es un protagonista. La conversación con comunidades lleva tiempo, le ganamos a la mayoría de agentes del sector. Pero ¿qué quiere ser cada uno de los que está sentado en esta mesa? ¿Qué rol va a tener? Y con esto cierro para escucharlos, para oír sus inquietudes, para oír qué piensan ustedes de su propio rol de la transición energética. Muchas gracias.